Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa. Esta noche tengo una invitada especial que desde que se empezó este programa quería tenerla aquí conmigo y como bien saben en este mes pasado de noviembre hemos tenido muchos actos con un sello en concreto, la mujer, la violencia de género y creo, reiterando, no equivocarme. Creo que tengo la persona más idónea para hablar del tema. No solo por lo que es reconocida en Canarias, sino por lo que es reconocida a nivel nacional, por lo que es reconocida a nivel internacional. Creo que es la voz más cantante que conoce todo este tema y se lo estudia y se lo curra. Y me ha costado conseguirla, porque la pobre está agotada de las ponencias que tiene. Si les digo que es la magistrada de juzgado número 2 de Las Palmas, en cuanto al tema de violencia de género, violencia doméstica y un abanico en este campo muy amplio, tengo el grato placer, y lo hemos hablado fuera de cámara, por alguien en concreto, que seguro que nos estará viendo y estará diciendo no puedo estar ahí, nos acompaña Ciudadora Díaz Velázquez. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Y gracias por aceptar la invitación, que nos Gracias costó, pero estamos aquí. Para empezar, ¿cómo se le ocurre o cuándo se te pasa por la cabeza de estudiar la carrera de Derecho y en concreto para ser jueza? ¿Qué pasó por esa cabeza o qué había en tu entorno para decir quiero ser jueza para ayudar a las personas en este caso? Bueno, sí, yo tengo unas circunstancias personales muy determinadas. Yo me quedé huérfana muy jovencita, bueno, muy jovencita no, de niña, de 10 años, y entonces siempre esa vocación de ayudar, la verdad que siempre me ha perseguido en toda mi vida, ¿no? Pero que el tema, empecé a estudiar Derecho y ya desde que empecé Derecho ya tenía claro que quería ser jueza. No sabía cuándo, ni cómo, ni qué, pero lo tenía claro. Y era mi gran ilusión, la verdad, mi gran ilusión. Y cuando eres pequeñita o cuando te metes en Derecho y ya dices quiero ser jueza, yo siempre lo he pensado, y lo hablamos fuera de cámara, me has dicho que solo has ejercido como jueza, pero ustedes cuando estudian esa carrera tienen ese afán, entre comillas, justiciero, de que se haga justicia siempre siguiendo un criterio, no es por hacer justicia, ustedes siguen unas pautas, un criterio para hacer justicia sobre los delitos. No existía ese afán justiciero, sino porque tu vocación es ayudar y... Sí, vamos a ver, a mí desde siempre yo considero que la función jurisdiccional es una función social y más concretamente en el ámbito en el que nos movemos, en el ámbito de la violencia de género. Y creo que nosotros, los jueces y juezas, tenemos que estar, pues es un servicio público, es una función social y además somos garantes de los derechos y libertades fundamentales. Por lo tanto, eran parcelas que a mí me gustaban mucho y que por lo tanto quería llegar y quería estar en la sociedad para poder hacer cosas. Eso es lo que más me gustaba, de siempre. Creo que fue este año, 2020, se cumplen 15 años de la ley. Sí. Y de esos 15 tú llevas 15 14. años, no, él lleva del 2004, 14, 15, 19, 20, 16. 16 años. 16 años. Y tú llevas, entonces, 15 o 14 al final. Yo llevo 14 años. 14 años, 14 casi años. lo que lleva la ley. Sí, casi. Yo empecé justamente al año siguiente. En lo bueno, que llevas... en uno especializado, porque ya estaba en Aruca y en Aruca yo llevaba el tema de la violencia. Sí, sí los juzgados pequeñitos, entre comillas, existía esa sección, pero tú ahora estás en el Grande de Las Palmas, específico, exclusivo de para eso. De género, de los años que tú llevas con los cambios de políticos, con los cambios de legislaciones, ¿cuáles crees que han sido los mayores logros con respecto a esta ley? Pues los mayores logros ha sido pues la aparición de la Ley Orgánica de Protección Integral en el año 2004, que es una ley que nace con voluntad política de todos los partidos políticos, con consentimiento pleno, y después por supuesto el Pacto de Estado del año 2018, también la Ley de Igualdad en el año 2007, el Pacto de Estado y ahora en el año 2014 también el Convenio de Estambul, que todavía falta en nuestro ordenamiento jurídico la implementación de ese Convenio de Estambul. Ahora falta esa segunda parte. Pero los hitos más importantes han sido la Ley de Protección Integral, 2004, 2007 la Ley de Igualdad, 2010 un plan importante también que hubo, 2014 Convenio de Estambul y 2018 Pacto de Estado. ¿Crees que
a día de hoy, ¿sí es suficiente lo que tenemos o necesitamos más? Hombre, repito, yo creo que se ha realizado una lucha muy importante en cuanto a la violencia en la pareja y expareja, pero todavía queda otra gran parte, los otros rostros de la violencia, la mutilación genital femenina, lo que es los delitos contra la libertad sexual, los matrimonios forzados, los abortos, las esterilizaciones forzadas, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que a día de hoy no tienen contenido en cuanto a violencia de género en nuestro ordenamiento jurídico. Sí, el Convenio de Estambul, que es de aplicación directa, pero es necesario que se desarrolle. De ahí el anteproyecto que hay ahora mismo encima de la mesa de la Ley de Garantías contra la Libertad Sexual, ¿no? Que lo que intenta es dar contenido a ese Convenio de Estambul y entender que todos esos actos que estaba hablando ahora, no solamente en la pareja o expareja, es violencia de género contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. Ese es el concepto verdadero de violencia de género. Cualquier acto de violencia que un hombre realiza hacia una mujer por el solo hecho de ser mujer, con independencia del vínculo que exista entre el agresor y la víctima. Justamente en estos días vi una publicidad de eso, que ya no hacían vínculo a relación directa, sino Hace cualquier tiempo. persona que eso, y vi una promoción y me sorprendió, digo, bueno, hemos ampliado ahí. Antes de seguir, has nombrado ciertas pautas, y en estos días veía una noticia de mujeres que se dedicaban a la prostitución, con el tema de trata de blancas. Dice, es que hay tanta demanda, de que por eso existe el trata de blancas, porque hay tanto demandante que no hay mujeres para eso. Bueno, Es lo que no termino yo de entender. Bueno, a mí la trata de seres humanos me parece uno de los ataques más graves de los derechos humanos. Yo considero que, y en ese sentido soy así, es decir, yo considero que decir que la prostitución es voluntaria, para mí supone no entender lo que es el problema. Yo creo que se encuentra íntimamente vinculado lo que es la prostitución con la trata de seres humanos. Vale, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, casi el 80% proviene de la prostitución, es decir, las de la prostitución provienen de la trata. Por lo tanto, estamos hablando de vulnerabilidad de la víctima. Son personas que salen de otro país pensando que van a llegar a un sitio mejor y lo que hacen es que las ponen en un sitio, les quitan todo y demás. Pero después el resto, a mí me cuesta mucho creer, y de hecho creo que no ocurre, por no decir no, creo que no ocurre, y es entendible y me indigna cuando la gente dice, no, la gente de forma voluntaria ejerce la prostitución. Entonces yo siempre les digo, bueno, entonces tú a tu hija, porque me dicen además que gana mucho dinero y fácil, digo, bueno, pues entonces tú a tu hija lo que tienes que hacer, en vez de decirle, vete a la universidad, pues dedícate a la prostitución. Todos se asombran, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es algo que no queremos, es algo que no está socialmente entendido. Para otros sí, pero para mí no. Entonces entienden que es voluntario. No, señor, no es voluntario. O bien es trata de seres humanos, o bien estamos hablando de personas con vulnerabilidad, bien sea por el tema de la droga, o bien por desestructuración familiar, pero de forma voluntaria yo creo que el espacio se reduce, pero bastante. Sí, y lo comentas lo del tema de universitarios, universitarias en este caso en concreto, que siempre hemos visto, y lo hemos visto en documentales, la prostitución de lujo. Ese nivel, quizás pueda ser por ahí ese porcentaje pequeñito en ocasiones que dices tú. No, porque yo creo que esas chicas, si se prostituyen siendo universitarias, es porque a lo mejor no tienen capacidad económica sus padres para realizar tal, pero de una forma voluntaria, ni que fuéramos a dar una vuelta. ¿Sabes a lo que voy? Es decir, estamos hablando de cuestiones que yo creo que no. Yo sigo pensando que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, lo que es la prostitución y lo que es la pornografía, es violencia sexual. Y al ser violencia sexual es violencia de género. Y que por lo tanto, además supone la concepción de la mujer como un objeto que puede ser usado ¿por quién? Por el hombre, conforme a sus deseos. Y no solamente con respecto a la mujer que ejerce la prostitución o la que vemos en la pornografía, sino que después se traslada a nosotras como colectivo de mujer, de tal manera que al trasladarse a nosotras como colectivo ha dado lugar a un incremento de los delitos contra la libertad sexual. ¿Vale? En este año se ha incrementado un 11,3% con respecto al año pasado. Y todo eso como consecuencia de la pandemia. Han habido muchísimos delitos contra la libertad sexual, no solamente contra las mujeres, sino también contra los niños y niñas que han estado confinados en lugares muy reducidos, 24 horas. Te adelantaste porque te lo voy a decir, porque es verdad que durante el confinamiento, y perdonando, y a veces puede sonar un poquitito duro, porque dentro de lo malo que ya sufren, cuando esas parejas trabajan fuera estas 8 horas o 10 horas, que dentro del sufrimiento que sufren esas mujeres tiene una pequeña libertad, una pequeña paz de que no están. Pero este confinamiento ha sido brutal.
para esas mujeres y para esos niños estar 24 horas con el agresor. Con el sí. agresor. Si ya de por sí, lo que decimos, en esas 8 o 10 horas que esa persona está fuera, aunque te esté controlando con el móvil, que las nuevas tecnologías también ha hecho que esto vaya más, tienes tu momento de tranquilidad y de respiro, por así decirlo, para saber lo que después te viene. ¿Cómo han podido ustedes, en tu caso como jueza o las autoridades, al saber que esas pobres no pueden moverse, o las circunstancias de que no tengan movilidad para denunciarse y de que ese incremento haya ido a más, o de que los niños sean más visibles de esa situación, ¿cómo han podido ustedes actuar para que ese porcentaje no haya sido mayor? Bueno, el Gobierno de Canarias ha establecido una campaña bastante buena que era Mascarilla 19. Mascarilla 19 que era la que... Sí, pues Mascarilla 19 que estuvo bastante bien, en el sentido de que era una forma de atención directa, ¿no?, ante esa situación de pandemia, ¿no? También han habido, pues, existen otros protocolos también importantes, como el protocolo de los vecinos, ¿no?, es decir, establecerse a través de los colegios de administradores de fincas, de tal manera que con un, no sé cómo se dice eso, con un sello core, ¿se llama? Un código core de... Sí, ese, un cualquier... Bueno, pues con eso, simplemente con una lectura de ese código, se tenía acceso a todos los recursos, ¿no? Se ponía en los zaguanes, ¿no?, y en las puertas de las comunidades de vecinos, con la finalidad de que cualquier mujer pudiera identificar que estaba sufriendo violencia de género a través de una serie de viñetas, y en su caso, con ese código, accedía directamente a los recursos, incluso la interposición de la denuncia a través del administrador de la sociedad, de la comunidad, perdón. Yo te digo porque justamente el proyecto que creó el Instituto Canario de Igualdad con lo de Mascarilla 19, el libreto ese que labraron de los relatos y tal. Tuve la suerte de dos de mis diseños. Bueno. Salen en el libro. Yo te digo, yo estoy involucrado en eso a piñón y es verdad que se lo han currado y muy bien y han ayudado a un montón de gente, porque conozco gente en farmacias y me han dicho que sí, han habido y la verdad que me sorprende en eso. En cuanto a el movimiento, que lo estamos viendo ahora más de último, que debería haber sido más, el movimiento feminista, el movimiento de que salimos a la calle, porque yo me involucro, no han salido solo las mujeres, los hombres también, también estamos ahí. Es que esto es de todo, esta es una lucha tanto de hombres como de mujeres. Porque también me sorprende porque está pasando lo mismo con los LGTBI, no es necesario pertenecer al sector o al grupo LGTBI para luchar por reivindicar por ellos. Estamos todos en el mismo derecho, somos todos seres del mundo, personas del mundo y no tenemos que empezar a discriminar. ¿Crees que ese movimiento en el que la mujer ha salido a la calle les ha servido a ustedes con el tema de la ley también? De que ellas se han reivindicado, de que ellas se han empoderado, para que las altas instituciones hayan abierto un abanico de opciones en cuanto a la ley. El feminismo siempre, desde la primera ola del feminismo, han sido las mujeres que han estado en la calle las que realmente han movido los cimientos de la política, ¿no? Y entonces yo creo que ahora mismo tenemos una sociedad joven, bastante empoderada y con las ideas bastante claras, ¿no? Entonces creo que esta tercera ola del feminismo, según se le dice, es bastante potente. Yo creo que sí, solamente a través de reivindicaciones es como vamos a conseguir realmente cambiar y que este planeta sea 50-50, no que esté desequilibrado, ¿no? Y sé que tiene dos niñas, como comentamos, yo doy formaciones en centros escolares. Es verdad, y te lo reconozco, hay un sector de jóvenes, de chicas jóvenes, que son conocedoras y reivindicadoras de este movimiento y de que tienen que tener su lugar, pero así todo me sigue sorprendiendo que hay un grupito de chicas que todavía no terminan de asimilar que su rol es ser totalmente independiente, ser totalmente libre, que no tienen que depender de ningún hombre. ¿Crees que en los hogares sigue faltando ese tipo de educación? Que no sea solo necesario en los centros escolares, o en tu caso que das muchas ponencias y bueno, hay una cosa que se llaman estereotipos de género, ¿no? Los estereotipos de género nacemos con ellos, casi podríamos decir. Y a través de lo que se denomina la violencia simbólica, que son los medios de comunicación, la tele, la radio, los vídeos, pues todo este tipo de audiovisual y de las redes, nos encontramos que se siguen manteniendo esos estereotipos de género, ¿no? Se sigue dando el mensaje de que nosotras las mujeres nos tenemos que encargar
del cuidado tanto de los niños y niñas como de las personas dependientes o con discapacidad. Eso es algo que parece como innato, como que viene sellado, ¿no? Igualmente también el tema de que nosotros tenemos que ser sumisas, dulces, tenemos que ser complacientes, mientras que ellos tienen que ser rudos, protectores, mantenedores, ¿no? Esos roles sigue existiendo, de una forma u otra sigue existiendo, y todo eso es porque la violencia de género es algo estructural, es algo que se encuentra enraizado en nuestra sociedad. Es muy difícil quitar esas raíces, es muy difícil. Hemos tardado muchísimos siglos, hemos estado muchísimos siglos bajo esa desigualdad, y por lo tanto ahora cuesta bastante quitarnos de esa desigualdad, ¿no? Por lo tanto, creo que a través de la educación y a través de la formación son las únicas tareas que tenemos para llevarla a cabo. La sociedad actual sigue siendo una sociedad machista. Es verdad que hay algún sector que se intenta esconder porque a lo mejor le da un poco de pudor, cosa que no ocurrió a lo mejor hace un tiempo, pero seguimos siendo machistas en el fondo, totalmente machistas. Acabas de hablar del tema de las formaciones, como yo te comentaba, yo lo doy, tú también das ponencia con todo este tema. ¿Crees que sigue faltando que involucrarnos quizás en otros, empezar por ejemplo con el tema de padres y madres, que muchas veces, te lo digo desde mi experiencia, yo no sé si de la tuya te ocurrió con suerte que los padres han ido a tus ponencias, porque yo he ido a centros escolares, que los centros escolares organizan charlas con los padres para educarlos en estas cosas, y de que no se involucren todavía, te ponen la excusa, no que estoy trabajando, no que esto, no que lo otro, ponen excusas banales para no presentarse. A mí me tocó una formación en un centro escolar, 1.500 alumnos, y de 1.500 alumnos que vayan solo 25 padres y 10 de esos padres eran parejas, sumamos 1.500 alumnos, y que vayan 11 hogares o 12 hogares a recibir formación de esta envergadura, a mí, por lo menos a mí me lo hace pensar. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es educar desde pequeñitos. Vale, ahora mismo ya la educación a las personas adultas, sí, más que educarlos sería sensibilizarlos y concienciarlos, ¿no? Y concienciarlos, más que sensibilizarlos, concienciarlos, ¿no? De que efectivamente esto es un problema social, que es una lacra social, que existe en nuestra sociedad y que la única herramienta es a través de la educación. Entonces, si empezamos desde ya con los niños pequeñitos, esos serán en su día adultos, y esos adultos enseñarán. Es la única forma que tenemos. Mientras no empecemos desde abajo mismo, esto no tiene mucha solución. Poco a poco, bueno, de hecho Naciones Unidas dice que faltan todavía 200 años para llegar a una igualdad real y efectiva. Pero bueno, no es tanto para todos los siglos que llevamos arrastrando. Eso es cierto, de que ojalá estos 200 años hubieran pasado un poquitito antes. Pero y volvemos, y me sorprende que es lo que dice, hay más información, hay más conocimiento, hay más leyes, pero vemos que el nivel de que descienda el tema de asesinato me sigue sorprendiendo de que no baja. Es que no va a bajar, es que no va a bajar. Repito, es un problema que está enraizado en la sociedad, y por lo tanto al estar enraizado no puede tener una lectura inmediata o una respuesta inmediata en la sociedad, no, irá poco a poco, pero todavía queda muchísimo. Ahora solamente hemos puesto el foco, lo que te comentaba antes, en la violencia respecto a la mujer como pareja o expareja. Cuando la alcancemos, y de hecho tenemos a día de hoy 1.074 mujeres asesinadas desde el año 2003 y 297 niños y niñas asesinados por padres o por sus parejas o la pareja de la mujer. En ese caso vemos que solamente en el ámbito de la pareja, cuando los números vayamos a ver cuántas mujeres han muerto por delitos contra la libertad sexual, por mutilación genital femenina, por acoso sexual que se hayan suicidado, cuando hagamos esa suma, los 1.074 se harán pues casi en un año, ¿vale? Es decir, estamos hablando de cifras realmente altas, pero que, vuelvo y repito, que van a seguir existiendo, por supuesto que van a seguir existiendo. ¿Bajarán? Sí, pero a lo largo del tiempo. Es necesario concienciar de que es un problema social y de que efectivamente lo único que estamos pretendiendo es erradicar esa violencia en todas sus manifestaciones, y que todavía queda mucho tiempo, pero no por ello vamos a dejar de cansarnos, de descansar para poder seguir haciéndolo, ¿no? Pero está claro que no tiene una respuesta inmediata de que con esta varita, con esta cosita mágica enseguida vamos a encontrar la solución. No, no es el tema. ¿Y por qué sigue sorprendiendo de que un porcentaje, no sé, tú que eres más conocedora que yo, están hablando de un buen porcentaje, y quizás alto, muchas de esas mujeres no denuncian, y muchas personas que están en el entorno de esas mujeres, no sé por qué no denuncian, por qué no tienen la valentía de denunciar, de
de que hay eso. Me sigue sorprendiendo de que ustedes están ahí, van a mantener el testimonio privado de que alguien ha puesto una denuncia porque están viendo esto y se lo muestran a ustedes con pruebas para ustedes poder actuar, que muchas mujeres siguen teniendo, cuando ahora tienen más herramientas, sí, siguen bueno, teniendo ese miedo, que es lo que hablamos, quizás, que siempre lo que se ha hablado, de esa dependencia que creen tener. Sí, pero no, sí, pero no. Vamos a ver, el tema que una mujer haya tenido el valor de presentar una denuncia, porque tardan tiempo, en llegar a ese punto de presentar la denuncia tarda mucho tiempo. Interponga la denuncia y retire la denuncia no es otra cosa sino por miedo, ¿vale? O por dependencia económica, o por dependencia emocional, ¿vale? Es decir, no es algo libre y voluntario, diga, no, pues ahora pongo la denuncia y ahora la quito la denuncia, no, todo eso lleva un proceso, es decir, el ciclo de la violencia pasa por distintos estadios, empieza en el momento de contención, después ya empieza con el momento de la explosión, que es cuando se produce el ataque, que es ese momento cuando denuncia, pero si tardamos en tomar la declaración, llega el momento de luna de miel. Llega el momento en que piensa, bueno, es el padre de mis hijos y demás. De todas formas, en ese sentido, tenemos que también dar un paso hacia adelante. Tenemos que reformar la ley con la finalidad de que no se deje en manos, en su totalidad, de la mujer, la posibilidad de interponer o no, o mantener o no una denuncia. Pero hay que entenderlas y además nosotros no podemos juzgarlas desde fuera diciendo, no, yo no lo haría. Yo hubiese hecho otra cosa. Yo siempre digo, sí, porque tú no eres víctima de violencia de género. Si tú fueras víctima de violencia de género, lo verías con otros ojos y no con estos ojos desde la normalidad. Entonces es muy importante no juzgarlas, ¿vale? Porque no puede ser. Y en segundo lugar, ayudarlas a que efectivamente den el paso. Para eso es necesario que existan una asistencia de carácter jurídico, de carácter psicológico, previo a la interposición de la denuncia. Solamente con esa asistencia previa yo pienso que lograríamos bastante. Lo que no podemos traer es a la señora desde comisaría directamente, ¡pam!, allá al órgano judicial. No, tiene que tener una preparación tanto emocional como desde el punto de vista jurídico, ¿no? Por lo tanto, es muy importante la puesta en marcha de las oficinas de atención a las víctimas que a día de hoy todavía están por venir. Que esperemos que cuanto antes venga, porque es lo que dice, ese proceso intermedio de ellas empezar a asimilarlo, ella empezar a valorarse, ella empezar a concienciarse, a verlo con otros ojos, lo que han pasado, que es lo que, sí, es lo que hablamos, que siempre verlo desde afuera es muy bonito, pero míralo tú con sus ojos, el calvario que puede llegar a pasar, claro. Que ya pasa, sí, que puede llegar a pasar, no, que pasan. Que pasan, sí. Que pasan. Y es lo que hablabas, a veces en ocasiones lo que dices tú, cuando está ese ciclo, hasta que pueden llegar al juzgado, lo que me hablas de la luna de miel, todo ese proceso de que vuelves es el padre. ¿Cómo se pueden llegar a encontrar realmente psicológicamente esas mujeres para... no hay nadie, lo que hablamos, no hay nadie que la coja cerca le dice, estoy aquí contigo, vente conmigo. Pero vamos a ver, lo que ocurre con la violencia de género es que te machaca la autoestima y es algo que va de forma gradual. Como digo yo, la violencia de género, tú sales con alguien, te pone un bofetón y tú no vas a seguir con él, está claro. Pero es que la violencia no funciona así. Yo primero te ignoro, después te insulto, después te empujo, después te agredo y después te mato. Va siempre en increciendo, nunca va hacia detrás. Eso sí es verdad que se lo digo yo a las víctimas porque tengo un contacto directo con ellas. Le digo, no pienses que retirando la denuncia esto se va a acabar. No se va a acabar. Esto va a seguir y cada vez va a seguir en aumento. Por lo tanto, la única forma de ponerle fin y comenzar una nueva vida es a través de la denuncia. Pero repito, antes de la denuncia sería bueno que pasaran por los ayuntamientos o por las casas del cabildo con la finalidad de tener esa asistencia jurídica y asistencia psicológica con carácter previo. Tú me lo has comentado que tratas con muchas víctimas. No sé si de forma grupal has grupal, hecho... no. Nunca. No, yo toda víctima que viene a mi juzgado yo la atiendo de manera individual. No, me refiero, sí, yo sé que cuando pasan por tu juzgado, pero me refiero, por ejemplo, en las casas esas que tienen para ellas sí, cuando tienen problemas, o en tu caso, que mejor en este caso me lo pones porque estás in situ tú solo con ellas, el empatizar o la sensación con la que dices tú, eso, en los años que llevas, sé que todas están marcadas por algo, siempre todas te van a marcar por algo, pero hay alguna que a fecha de hoy sigas teniendo tan presente que dices tú, fue el antes y el después para quizás actuar o quizás ser un poquitito más ruda, entre comillas, a la hora de actuar.
No. ¿Alguna víctima que digas tú me marcó? A mí yo he tenido víctimas y víctimas, como suelo decir. Yo ahora mismo a quien tengo presente todo el tiempo en mi cabeza es a Juana Ramos. Juana Ramos tenemos que localizarla entre todos. Esa es la víctima que me levanto muchos días pensando en ella y que me acuesto muchos días pensando en ella. Buscando soluciones, intentando buscar lo más posible para intentar terminar lo que es el procedimiento judicial. Es de esos expedientes que siempre llega, como digo, les pasa a ustedes y les pasa a ciertos policías con ciertos casos que conocemos de renombre, de que te levantas todos los días, llegas al despacho y ese expediente siempre está presente. No, yo y lo tengo siempre presente, le da vuelta para... Yo lo tengo presente mentalmente, mente. Sí, sí. Después, por supuesto, tengo víctimas también pero para mí todas las víctimas requieren su tiempo. Eso yo creo que es importante. Cada víctima requiere su tiempo y cada víctima requiere su espacio. Y esa escucha activa es importantísimo que los jueces y juezas tengamos, igual que los técnicos que se encargan también de tratar con víctimas, o cualquier operador jurídico que trate con víctimas, es necesario esa cercanía con las víctimas, ¿no? Es muy importante para saber escucharlas. Date cuenta que te van a contar lo más íntimo de su vida, ¿no? Es decir, lo más íntimo de lo más íntimo es lo que te van a contar, por lo tanto tienes que estar pendiente. No estamos hablando de un hurto o de un robo, ¿no? Estamos hablando de hechos que además afectan a su propia intimidad. Es decir, es bastante duro. Integridad física, integridad también, psicológica, vamos, sí. realmente lo pasan más. Hay también, que en ciertas ocasiones, lo hablábamos antes, a la hora de denunciar, en caso de los hombres no denuncia, que el porcentaje lo hablamos es bajo, pero por ejemplo en el caso de las mujeres, a la hora de enfrentarse en una denuncia policial, a veces con ese temor también de que se sientan revictimizadas con el agente, en este caso si es hombre que le tome, o por así decirlo, esa violencia institucional por eso. ¿Cómo se puede evitar? O por ejemplo, yo creo que ya hay cuerpos, en casi todos los cuerpos de policía, hay gente especializada, en muchas ocasiones suelen ser mujeres que pueden empatizar de otra manera con ella. También hay hombres, y lo hacen muy bien. No, sí, yo sé que hay un equipo y me sorprendió que en Tenerife hay un... En Tenerife, la última entrevista que vi de una formación que yo recibí, me sorprendió y sé que Las Palmas es un buen equipo también. Yo tengo contacto directo con la UFAN de Las Palmas y funciona muy bien, muy bien, muy bien. Sí, y está formada por hombres y por mujeres y los dos funcionan excelentemente bien. Sí, yo sé. Así que no solo Tenerife. No por nada, que me da igual. No, yo me refiero, yo sé que Las Palmas lo hay, pero que justamente hace 2 días recibí una formación y estaban ellos... Bueno, porque sí que estarán perfectos, pero que aquí también los de la UFAN de Las Palmas muy bien, y también la Policía Local de Las Palmas, los que trabajan conmigo en los juzgados, también maravillosamente bien. Sí, muy bien, sí. Bueno, y la Guardia Civil, que cuando hemos tenido contacto con ellos, también excelente. Yo no tengo ninguna pega por parte de ningún cuerpo, y tanto hombres como mujeres funcionan de forma excelente. Si fuera de otra manera lo diría, porque yo no me caso con nadie, pero es una realidad. Y lo tenemos, hablamos antes de lo estuvimos hablando antes fuera de cámara, lo del chicle, lo de la sentencia que reciente está, con lo del tema de lo que está pasando con este tipo de personas, o con el tema de las manadas, de que salga una, entre comillas, la que más repercusión tuvo, la de San Fermín, que después tuvieron otro caso detrás. Desde tu punto de vista y desde tu posición, yo desde fuera lo veo con cierto temor, como que la juventud de hoy en día lo ven como algo normal, porque están todas las redes, en todas las medios de comunicación, que después surgió otra manada. ¿Cómo podemos llegar a ejemplarizar o hacer ver a la sociedad que es algo tan cruel, algo que ellos ven tan natural? Porque a mí me sorprende que ves una sentencia, ves lo que han hecho y que en poco tiempo salga otro grupito, y algunos que no habrán aparecido, porque sabemos que a ellos les apareció un caso que lo tenían ahí y gracias a la investigación lograron encontrarlo. ¿Cómo podemos evitar ese tipo de delitos en este caso? Los delitos contra la libertad sexual, lo que pasó con el tema de la manada era que la sociedad se levanta claramente como consecuencia de entender que aquellos hechos tan execrables eran abuso y no era violación. Cuando hablamos de abuso, hablamos del mal uso, y de mal uso supone mal uso respecto de la mujer, ¿no? Por lo tanto, ahora con esta ley nueva, la Ley de Garantías contra la Libertad Sexual, lo que intenta es desaparecer ese concepto de abuso sexual. Son ataques contra la libertad sexual y, dependiendo del acto, de la gravedad de ese acto, da lugar a la imposición de la pena correspondiente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que
eso ha existido y existe, y tiene esa última, el hecho de la violación grupal, tiene su íntima conexión con la pornografía, lo que estábamos hablando el otro día. Es decir, ahora mismo los jóvenes tienen una escuela sexual, que es la pornografía. Las mujeres entienden que esas conductas que ellas ven en la pornografía son las conductas normales, y los hombres entienden que así es como se tienen que comportar ellos desde el punto de vista sexual. De ahí el gran problema. Por lo tanto, están entendiendo una violencia hacia la mujer, un uso indebido hacia la mujer como normal. Y ese es el grave problema. Entonces, he encontrado chicas que me han dicho que entienden que eso a lo mejor no es violencia de género, porque eso es lo que ellas han visto de pornografía con sus parejas. En definitiva, estamos creando, entre comillas, monstruos, ¿no? Porque realmente entender que eso puede tener detrás o se puede entender como un contacto sexual, pues mal vamos como sociedad, ¿no? Entonces yo creo que realmente el tema grupal y demás viene de ahí. ¿Por qué? Porque se ve pornografía, yo no estoy hablando de prohibir pornografía, estoy hablando de educar, ¿vale? Y sobre todo de saber qué es violencia, y eso es violencia sexual. De hecho, muchísimas, ahora en el momento del confinamiento, muchísimas mujeres que ejercían la prostitución, en cuanto que ya tenían que salir de los clubs, la única forma de seguir ejerciendo esa actividad era a través de la pornografía. Se ha producido una mutación de la prostitución a la pornografía, y la pornografía es violencia sexual. Violencia sexual en la que además, como te comenté antes, el uso que se hace de la mujer es como si fuera un objeto. Cosificarla. ¿Entiendes? Cosificarla. Pero no a esa mujer concreta de la pornografía, sino al conjunto en su totalidad. De ahí que haya incrementado los delitos contra la libertad sexual en el último año. Y me sorprende porque ha supuesto durante el confinamiento un incremento de hasta un 61%. Un día concreto, el 27 de marzo, sí, de consumo de pornografía. Pero también me sorprendió en un estudio que salió hace un par de días la edad que creció durante el confinamiento de consumo de pornografía. Estamos hablando de margen de edad de unos niños pequeños, entre 6 y 8 años. Me sorprendió el consumo de pornografía en una edad tan pequeña. Entonces, sí, ¿qué ejemplo? Es que te sorprende, dices tú, vale, un niño de 12, 13, 14 años con las inquietudes o con la educación, que no deberían de hacerlo tampoco, pero de 6 a 8 años, un consumo enorme de pornografía, yo me quedé pensando, digo, ¿esto es real? No, pero vamos, hasta con 18, ¿sabes? Es decir, que tiene que haber una previa educación sexual y entender que eso no es realmente un acto sexual, sino que eso es otra cosa. Y sobre todo entender que eso es violencia sexual. Lo que estás con esos actos sometiendo a la mujer, sometiéndola es lo que hay. Ni juego ni nada, sino sometimiento de la mujer, uso de la mujer y cosificación de la mujer. Es claro. Y también lo que estaba hablando del tema de la pornografía que creció durante el confinamiento, y me sorprende que redes sociales para un margen amplio de edad como Instagram, que te pones a mirar en los stories, te pones a mirar OnlyFans, síguenos, que son mujeres o hombres que se ofrecen, que te tienes que pagar una página para consumir pornografía, que es lo que se ha dedicado a hacer. Que ni siquiera redes sociales de esa envergadura, que hay márgenes de edad, controlen eso. Claro, es lo que me hace también pensar que los niños y las niñas, en este caso, se vean en eso. En este caso, tú que estás luchando por controlar, porque esto se juzgue, se lleve a cabo la ley, que la generación venidera venga con este bagaje, ya no solo que la educación en casa no le sirve, sino lo que consumen a diario, se lo están metiendo por la vista, porque están todo el día, como le digo yo a los chiquillos, digo, que ustedes no salen de aquí, parece que no hay mundo alrededor, salen a comer, están todos así, perdonando, están todos así, digo, eso es normal. Entonces, yo, en tu caso eres madre, yo soy padre, ¿qué le espera a la generación venidera? Claro, educación, no tiene otra palabra. Vamos más allá, en cuanto a los casos, lo hablamos antes también fuera de cámara. En cuanto al tema, una vez hay un fallecimiento de una mujer, su pareja o su expareja, un matrimonio con hijo hablamos, su expareja o su pareja está en la cárcel, de que vayan a juicio y de que el padre o pida, en muchos casos, custodias compartidas que la piden a no sé para qué, o que se le ceda una custodia de tener que ir a verlo. Desde tu punto de vista como jueza y como madre, ¿qué opinión te das de que ya de por sí esos niños han perdido a su madre
o han sido testigos del asesinato de su madre, que porque se haya dictaminado una sentencia tengan que ir, por ejemplo, a la cárcel a ver a esa persona, o cuando salga de esa cárcel tener que convivir con esa persona. Vamos a ver, no. Es decir, a mí me cuesta muchísimo, y yo la verdad que leo la jurisprudencia y hace muchísimo tiempo que ya no se permite en el ámbito de la violencia de género la necesidad de tener que ir a prisión a ver a su padre, y mucho menos con un asesinato, ahí eso ya sería lo último. ¿Qué ocurre? Que con otro tipo de delitos, ¿vale?, el hecho de querer ir el niño a ver a su padre, claro que no, claro que va a ser que no, hay que atender al interés superior del menor, y es totalmente, incongruente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no cabe la guardia y custodia compartida, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley. El 92.7 del Código Civil dice no cabe guardia y custodia compartida. ¿Por qué? Porque la guardia y custodia compartida supone que los progenitores se llevan bien, supone que los progenitores van a estar siempre en interés de ese menor y que no va a haber ningún tipo de conflicto, salvo alguna cuestión básica, pero en principio no puede haber ningún tipo de conflicto. Entonces es totalmente incompatible con un sistema de sumisión y de dependencia hacia una mujer. Controlar a esa mujer sigue a través de los hijos ese control. A través de los hijos se intenta controlar a la mujer a día de hoy. Pero no solamente la guardia y custodia compartida, que está prohibida por ley, sino también lo que son el régimen de visita. No, señor, régimen de visita normalizado hacia un padre que ha maltratado a su madre, yo digo que no cabe esa posibilidad. Y no lo digo yo tampoco sola, sino que lo dice el Pacto de Estado. Igualmente dice el Pacto de Estado que no a que los menores vayan a ir a prisión a tener contacto con su padre. En cualquier otro tipo de hecho, no estamos hablando ya de asesinato, que está clarísimo que no, pero en cualquier otro hecho, los menores no es un sitio para que los menores puedan tener esa relación paterno-filial en un ámbito como son las cárceles. Yo me niego desde el primer momento, nunca he admitido esa posibilidad. Considero que va en contra de ese interés superior del menor. Va en contra. Lo puedes llamar por teléfono si tú quieres, dependiendo, repito, dependiendo del asunto, sí, claro, siempre y cuando que no tenga que ver con la violencia de género. Imagínate que la ha robado y que va a prisión y que después un juez le dice que pueda ver. Yo verlo en prisión, yo no estoy nada de acuerdo. Creo que no es propio que un menor esté en ese centro, es mi opinión. Sí, y mucho menos, repito, mucho menos en violencia. En violencia lo que hay que mirar es esa protección de los menores y en su caso suspender o limitar las visitas dependiendo del supuesto en el que nos vamos a encontrar, o por el contrario establecer regímenes a través de un punto de encuentro familiar o a través de un familiar o a través de un tercero, dependiendo del supuesto, del caso concreto. Pero tampoco lo que podemos hacer es evitar esa suspensión, porque todavía la sociedad es bastante tolerante y entiende que un maltratador puede ser un buen padre y que por lo tanto tiene derecho, a pesar de haber agredido, a pesar de haber empujado a su madre, tiene derecho a tener relación con su hijo. Pues yo creo que si eres maltratador no vas a ser un buen padre en la vida, por lo tanto no tienes por qué ver a tus hijos, es decir, sino cuando tú te cures y tú te eduques, ¿no?, de otra manera, pues podrás tener contacto con sus hijos, pero mientras tanto hay que atender a ese interés superior del menor. Repito, hay que ver cada caso en cada momento, pero que no te tiemble la mano a la hora de llevar a cabo esa suspensión. Y todavía, repito, la sociedad tolera y entiende que cabe esa posibilidad, y yo creo que absolutamente no. No, incluso lo ves en familiares que se te ponen delante de un juzgado a hacerte una manifestación porque el padre de los niños tiene el derecho después de haber cometido lo que cometió. ¿Quién tiene derecho? Son los niños. Claro. Los niños tienen derecho a ser protegidos. Aquí no se trata de atender al interés del padre o al interés de la madre. No, aquí hay que atender al interés superior del menor. Hay que escuchar a ese menor a ver qué es lo que nos cuenta y en cada supuesto habrá que valorar si caben las visitas, si no caben las visitas, si se suspenden las visitas o si vamos al punto de encuentro. Hay que atender a cada caso concreto. Pero lo que no podemos hacer es decir, bueno, si no pasa nada y no hay problema. Pues va a ser que no. No, también es otra que tenía por aquí y lo solemos ver últimamente y se suele ver muchísimo, lo del incumplimiento de las órdenes de alejamiento. Por mucho que le pongas una pulsera, les da exactamente igual. Bueno, pero no podemos dar ese mensaje, no podemos dar ese mensaje. No, el mensaje que se tiene, perdóname, sí, Miguel, sí. El mensaje que se tiene que dar es que si alguien incumple una orden de alejamiento, esa persona ingresa en prisión. Si alguien pide el ingreso en prisión, si nadie lo pide, no vamos a poder hacerlo. Pero si alguien lo pide, el mensaje que hay que darlo es que quien incumple ingresa en prisión. Que no le quede la menor duda.
¿vale? No que vale, no, sí que vale la pulsera, Claro. sí que vale, por supuesto, la orden de alejamiento, pero claro, habrá que denunciar cuando se haya incumplido. Y si se incumple y alguien pide el ingreso en prisión, lo más propio es que se ingrese en prisión. Sí, pues, iba por ahí, no, iba por eso, que si quizás en esa cuestión, ustedes, tanto como jueces, como justicia o la policía, se pueden llegar a sentir o verse saturados. Me refiero que a veces hay No. tanto, o están dentro de lo malo, sé que lo controlan porque lo hace una vez y no lo hace más, porque yo sé que, Sí, no, está que claro. ustedes están súper rotundos en eso, pero que eso que me sorprende, dice, o que lo que hablamos antes, lo de que a veces salen de la cárcel, no, él me ha dicho que ha cambiado, y lo que hablamos antes de la luna de miel, que incluso después de un tiempo sigues tú, o la mujer sigue pensando de, no, él cambió, él me ha dicho que Bueno, dentro cambió. para eso es necesario la asistencia psicológica, es fundamental. El acompañamiento de la asistencia psicológica y la asistencia jurídica, ¿no? Para que entender y hacerles ver a las mujeres que efectivamente es una relación tóxica y que lo único que hace va a ser pues ponerla en peligro. Después de los años que llevas, de lo que te has empapado, de lo que te sigues empapando, porque tú no paras, por eso les digo, es la voz nacional ¿Qué va? de las islas internacionales y sigues aprendiendo porque te sorprenden Sí, me más gusta. cosas. ¿Y cuál sería, desde tu punto de vista, que estás metida en el observatorio, estás metida en todo, cuál sería ese mensaje rotundo desde tu punto de vista, o rotundo o radical, que todavía sabemos que queda, lo hemos hablado casi 200 años para eso, pero ese mensaje o esa frase rotunda que tú siempre has tenido en la mente, de ponerla como eslogan, por así decirlo, para que la sociedad, la de cierta generación y la que viene detrás, si tuvieras que hacer un eslogan o una reivindicación, ¿cuál sería en sí esa frase para que esto dijéramos, ya no va a volver a pasar? Pasó con la esclavitud en su momento Ya, pero este no y tiene... nos costó. Sí, pero bueno, esto no tiene, ojalá fuera un eslogan, ¿no? Esto no tiene una solución rápida, pero bueno, se va haciendo camino a camino. Uno de los eslogans que yo siempre digo es el que te acabo de decir: un maltratador no es un buen padre. Y por lo tanto tenemos que proteger a esos niños que se encuentran expuestos a la violencia y también a los niños que son huérfanos de la violencia, aquellos que sus padres han matado a su madre y que su padre se encuentra en prisión y no tienen a nadie. Hay que atender a esas familias que se quedan con esos niños huérfanos de la violencia. Son los dos grandes invisibles a día de hoy. Por lo tanto, es muy importante hacer políticas públicas encaminadas a esa concienciación y a entender lo que te digo, es decir, que los niños y niñas tienen que vivir en un espacio libre de violencia, no tienen por qué soportar ni aguantar un clima de maltrato dentro de sus hogares. Por supuesto, las mujeres tampoco, está claro, pero a mí me llama bastante la atención el tema de la tolerancia, repito, por parte de la sociedad. Y sobre todo no solo hacia la mujer, sino hacia los, como decíamos, hacia los propios niños que se están, empapando de todo. También tenemos una generación, no es por meterme con el género musical, ni con géneros musicales, ni nada. Sabemos que hay un género musical que está en auge, en el que, lo que hablamos antes, cosificar a la mujer, que sacan mujeres 20.000 historias, que después ellos lo siguen viendo como normal, pero visto desde ese punto de vista de educación, ¿consideras que hay cierto contenido, ya no solo las autoridades en este caso, los ministerios que lo lleven, de controlar cierto tipo de contenido en ese tipo de videoclips que lo ven millones y millones de adolescentes en este caso, en el que volvemos a lo mismo, ya no es solo la pornografía, ya lo ven en propios videoclips musicales, en el que se exhibe a la mujer como un objeto? Sí, bueno, yo por prohibir, vamos a ver, a mí cuando hablamos de hay que prohibir el reggaetón, hay que prohibir la pornografía, hay que prohibir, no, yo pienso que hay que educar, educar y educar. Es decir, saber que existe, que ese género existe y saber educar a nuestra sociedad para entender lo que es violencia y lo que no es violencia. Pero no, a mí no me gusta prohibir por prohibir, no es algo que me guste. No.
más bien prohibir, no, pero me refiero a poner unos límites. Antiguamente, Tampoco. recordamos en la televisión española cuando llegaba cierta ¿Te índole, acuerdas? los 2 rombitos. Pero es que ya aquí, los 2 rombitos da igual, las Bueno, 2 de dos la tarde que rombitas. las 2 de la madrugada. El videoclip va a aparecer ya esos Sí, es verdad. horarios para que los niños no, Es verdad, es verdad. no lo vean. Digo, no sé qué va a pasar con eso, pero bueno, hay que mantenerlo ahí. Y lo que bien dices tú, hay que mantenerlo Hay que educar. en eso, que ellos tengan un criterio de seguimiento. Seguiríamos hablando largo y tendido porque me vienen a la mente un montón de cosas porque yo pasé por ahí, pero te he quitado buen tiempo de tu descanso porque ya No, no te necesitas preocupes. necesitas descansar. Te reitero de corazón, gracias por haber aceptado la invitación. Sé que No. nos costó cuadrar la invitación. Sé y espero y te seguiré y te seguiremos. Del otro lado de la cámara sabe quiénes lo vamos a hacer. Que sigas luchando, te sigas imponiendo, sigas poniendo voz a los más desfavorecidos, en este caso, los más indefensos. Tú que tienes, gracias a tus estudios, tienes ese poder, que ojalá otros lo tuvieran, otros que defendemos esta situación, la defendemos, ojalá tuviéramos, como digo yo, ojalá la sociedad, puede sonar un poquito radical, pero ojalá la sociedad tuviera un poquitito más de poder y poder, desde nuestra humilde ayuda, frenar Claro. esto. Y sobre todo decirle, y bien lo has dicho tú, y yo dando en las formaciones que yo doy a los pequeños, que sean valientes, que no tengan miedo, que siempre va a haber alguien que les ayude, y sobre todo, Seguro. algo que me sorprende mucho, que se quiten esa culpabilidad. Porque, por desgracia, y ojalá esto cambie pronto, por desgracia las mujeres se quiten ese rol de es por mi culpa, Sí. o que le hagan entender por su culpa, de que tengan la valentía de que, por desgracia o por gracia, en esta situación que nos encontramos, tenemos una ley que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras tatarabuelas y siglos atrás nadie tenía, que se les ha ofrecido una herramienta y se pueden imponer a toda esta situación, que es algo que Bueno, yo nos quiero duele. decir que las mujeres deben confiar que efectivamente existe una salida y la salida se llama, pues, en primer lugar, ponerlo en conocimiento, ¿vale? Y ser valiente y mantener lo que son las denuncias con la finalidad de poder salir de ese ciclo de la violencia, para lo cual es necesario la puesta en marcha de las oficinas de atención a las víctimas, con carácter previo a la interposición de la denuncia. Creo que ahí sería un punto importante de inflexión para poder ayudarlas a sacar, que de hecho estamos aquí para ello, para ayudarlas, tanto ellas como sus hijos e hijas, ¿no? Y yo les aseguro, doy fe que he estado en ponencias de ellas, doy fe de que ella, vamos, mano dura no, lo siguiente, porque cree en esto, Sí, sí, creo. cree en cada uno de ustedes, porque por mucho que queramos hacer ver, o lo que decíamos que la sociedad no termina de entender, hay alguien No, hay que mucha cree, más gente. hay mucha más gente. En tu caso, porque te pongo voz, te ponemos cara, bien los ha dicho, hay autoridades, hay organismos que ojalá fueran más, que lo que bien dices tú, que esperemos que pronto estén esos puntos de ayudas para este tipo de víctimas. Yo diría que en todos los municipios debería haber mínimamente Sí, uno, claro. si se pudieran haber más, mejor, para erradicar esto y sobre todo eso, y es algo que yo siempre les digo, fuera miedo, son totalmente valientes, son totalmente independientes, ustedes se valen por sí mismas, no con el depende de nadie. GS de dependo de, eso que se lo quiten ya de la cabeza, tú has hecho hincapié en eso, y te reitero, gracias por Gracias a aceptar la ustedes. invitación. Gracias, de verdad. Seguro que nos veremos pronto en alguna ponencia o en cualquier otro encuentro, Muy seguro. bien. Pues un placer. Y cuando esto avance, cuando esto empieza a bajar, como dice Simón con lo del COVID, cuando la curva empieza a bajar, cuando la curva de las víctimas en Canarias a nivel nacional y a nivel mundial empiecen a bajar
y veamos que trabajos como el tuyo, como el de profesionales como tú, ha hecho efecto. Espero tenerte aquí y decir, Y que lo sí. conseguimos. Ojalá. Y no esperar a 200 años, porque les aseguro que yo 200 años no aguanto. Espero que antes de retirarnos y que ella se retire, que todavía le quedan muchos años dando guerra, poder decir, Muy bien. se acabó, porque dentro, entre comillas, dentro de lo malo, Canarias más o menos lo Sí, tenemos está mejor. ahí Sí, muy bien. controlado en comparación con otras comunidades, que es decir, que se está haciendo un buen trabajo. Y tiene- las mujeres son valientes a la hora de denunciar. Pues muchas gracias y Nada, buenas noches. A ti, nos vemos. Gracias. Y a ustedes, señoras, señores, les emplazo al próximo jueves.